puntos. Dos puntos que para nosotros son vitales. Uno tiene que ver con lo que todos están esperando, que es la contratación colectiva. La contratación colectiva en estos momentos, ya vamos a informar cómo va el procedimiento, el proceso, pero también queremos informar algunos puntos que tienen que ver a lo interno con la universidad y que tienen que ver con algunos deudas o pagos que tenemos pendientes. Nosotros, en estos dos sentidos, decimos lo siguiente. Nosotros tenemos aproximadamente 3 semanas, después de la última asamblea, que nos sentamos en una mesa de negociación con la gente de FAPU, la Federación de las Asociaciones de Profesores de la Universidad, presidida por la señora Lourdes Viloria, que nos sentamos con FETRAV, esa FETRAV de Carlos López, con FENACIMPRE, la de Telémaco Figueroa, con FENASTRAO, la de Orlando Zambrano, con FENASOE, la de Cayetano García, con FENACIPRU, que es la de la compañera Reina Edeón, que es de los profesionales, y FETRESU, que la presido yo. Y nos pusimos de acuerdo todos porque el ministerio nos obliga a presentar una sola propuesta de contrato colectivo. Ahora, ustedes dirán, con una sola propuesta, cuando tenemos puntos tan difíciles y tan divergentes entre todos los que estamos allí. Y como es un elemento que no podemos eludir, tuvimos que sentarnos a discutirlo con cada uno de los compañeros. Por supuesto, tuvimos la primera semana casi perdida, tuvimos muchos problemas, sobre todo con los compañeros de FAPU, por problemas pendejos, que eran más que todo elementos políticos para rescatar. Por ejemplo, FAPU sostenía que su patrono es la universidad y no el Estado, el gobierno, y que ellos no discuten sino con la universidad. Y nosotros insistíamos en que nuestro patrono es el Ministerio del Poder Popular, que es el ente rector universitario, y las autoridades universitarias. Pero como patronos que se pongan de acuerdo a ellos, ¿quién me van a poner por el medio? Porque yo no puedo definir aquí quién es el patrono. Yo voy a discutir con el que me pongan por delante. La vez pasada discutimos con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, y la comisión de rectores del CNU no fue ni a una reunión. Charisque, que era en ese momento rector de la Simón Bolívar, uno que estaba ahí, mandó un abogado que fue a la instalación y más nunca fue. Entonces nosotros no podemos ponernos en una discusión con quien nos está presente. Y por supuesto, eso nos llevó a una controversia. Como controversia también fue el hecho de que para poder discutir contratación colectiva tenemos que convertirnos en sindicatos, y entonces la FAPU y la PUCB pretenden mantenerse como organización y quieren tener los mismos derechos en la mesa de la negociación. Afortunadamente eso se fue avanzando, y ya en estos momentos el contrato colectivo lo hemos acordado en más de el 75% de sus pagos. Ahorita definimos arrancar la discusión ahora el lunes, martes y miércoles para cerrar, para entregarle la propuesta contractual después de Semana Santa. Oye, ahorita entonces decidimos meternos 3 días más, porque ahora viene lo duro. Ayer terminamos de finiquitar lo que tiene que ver con la salud, y en el tema de salud la propuesta nuestra fue acogida en su integridad, los 150.000 del básico con los 450.000 de la contingencia médica, todos expresados allí. Y nos quedan 2 puntos que son neurálgicos y lo más duro, que seguramente nos van a ocupar los 3 días. El tema de los jubilados, que en el tema de los jubilados la propuesta nuestra es la horizontalidad con respecto a los administrativos, activos, porque aquí todo el mundo va para jubilarse. Y que además, siendo que tenemos una vocación interna de que el jubilado parte ha sido el pionero de la lucha de las organizaciones sindicales, no podemos menos que dignificar su condición a los trabajadores de la tercera edad, lo que vamos para allá y lo que ya está. Y esa discusión va a ser el martes. Y el tema del aumento salarial, porque en el tema del aumento salarial hay 3 visiones diferentes. Hay una propuesta de aumento salarial de FETRAV, que ellos están planteando 6 aumentos en 2 años.
y que prorrateadamente esos aumentos llegan a 150% según los números de ellos. Pero que, de acuerdo a nosotros, esos números no son reales. Porque si usted mira el tabulador salarial hoy, por ejemplo, de un obrero, de un empleado del 201, todo el tabulador se lo comió el salario mínimo. Entonces usted no puede pretender dar el 50% a ese tabulador para llevarlo a 7.000 bolívares hoy, cuando realmente el salario que cobra un trabajador es 5.620. Entonces no es 50%, es 24.3%, porque la realidad es los números matemáticos. Y nosotros decimos que no tiene sentido un aumento salarial si no reconstruimos el tabulador sobre bases serias y firmes. Y nosotros estamos planteando un tabulador salarial con 2 salarios mínimos. Es decir, si es a razón del 1 de enero del 2015, el salario mínimo era 4.000 y tanto, ¿no? Los 2 salarios mínimos suman 9.790. Si es a partir del 1 de febrero, 2 salarios mínimos son 11.620, perdón, 220, ¿no? 11.620. Y a partir de allí el incremento salarial, que para nosotros la propuesta es 50% en el rompe, que si lo tomamos en consideración a partir del 1 de febrero, el salario inicial se iniciaría a partir del 1 de febrero con 16.400 bolívares para la escala más baja de los trabajadores administrativos, con el 7% de la interescala, que evidentemente fluctúa el salario hacia arriba y algunos consideran que ese salario es muy alto. Ahora, yo estoy para presentar la discusión del contrato, yo tengo que proponer el techo de lo que yo aspiro, no puedo proponer el piso, porque en la discusión me van a mandar para el sótano, porque todo el mundo en la discusión sabe eso, pues que hay que hacer tiempo. Y en ese sentido hay 2 visiones, una de FETRAV y la otra nuestra. La nuestra es compartida por las federaciones obreras, FENASOE, FENASTRAO, que es de ellos, también apoya esto, y es compartida también por los compañeros de FENACIPRUD. Incluso FAPU dice que ellos no tienen problema con la propuesta nuestra, pues ya tienen una propuesta para los profesores que parte sobre el salario nuestro. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Por supuesto, para nosotros lo aprobamos aquí en una asamblea llena, no como esta, full, estábamos todas las otras federaciones, cuando aprobamos que el tema de la reconstrucción del tabulador salarial no puede ser negociable. Es decir, si nosotros no reconstruimos el tabulador, cada vez que pasa un salario mínimo, se lo come. Y hay que parar esa distorsión. Y el otro es, que es el marco de la discusión y es lo chocante, es que vivimos como en 2 mundos. Uno real, donde la inflación es una grosería y los precios todos los días cambian, menos los salarios. Y el otro, el oficial, en donde nos dicen que la inflación pasada cerró en el 63.4%. Entonces yo tengo que tomar de esos 2 mundos la realidad. Si el Ejecutivo Nacional decidió liberar el precio del dólar, que tenía en CICATO en 51 bolívares, a precio ahora decimal, que está en 182 bolívares, el dólar, con el que está traficando todo el mundo en la calle, coño, no me puedes dolarizar la economía, no me puedes dolarizar los precios de los artículos de primera necesidad, de la vivienda, del vehículo, me plantea incluso el de la gasolina y pretende bolivarizarme el salario. Entonces yo tengo el derecho a creer en los sueños que uno tiene como luchador social, que un trabajador bedel, por ejemplo, tiene todo el derecho a ganarse 16.000 bolívares mensual como por su prestación de servicio, porque eso de alguna manera alivia el tema de su economía. Que su cestatique debe ser equivalente a la unidad tributaria del 100, porque es lo que ayuda al mercado,
y que debe tener acceso a los elementos de la canasta básica a través de los planes y beneficios del gobierno que constituyen el salario social integral. Y en el marco de esa propuesta, nosotros estamos convencidos de que vamos a salir airosos y triunfantes. Tenemos la mayoría interna allí, pero esto no se decide por mayoría, hay que tratar de persuadirnos. Hemos iniciado conversaciones con Carlos López, más allá de las diferencias que tenemos, hemos tenido que hablar con él, para decirle que este no es un momento para ponerse a estar en posiciones primero gobierneras, porque el gobierno tiene la manera de resolver la situación, los trabajadores no. El gobierno va a incrementar la gasolina si la incrementa y eso va a recuperar parte de los recursos, nosotros no. Nosotros vamos a pagar ese aumento, no en el precio de la gasolina, porque la gasolina van a pagar los que no tienen carro, para que ustedes sepan. Entonces, en esos términos, estamos ahorita, se ha trancado la discusión y esperamos en estos 3 días resolver el tema de la contratación colectiva. Una vez que lo tengamos, abramos una rueda de prensa, finiquitado todo, y la presentaremos al Ministerio de Trabajo para arrancar de una vez porque ya hay un acuerdo previo. Y aspiramos, algunos dicen que el 1 de mayo, yo no creo. Y le digo por qué no lo creo. Yo quisiera tener un aumento salarial para 1 de mayo. Lo que no puedo aceptar es tener cualquier aumento salarial para 1 de mayo. Porque a veces con el tiempo y la carrera me chantajean en función de que acepte lo que haga. Y estaríamos nosotros dispuestos, después que hemos esperado tanto y hemos traído una propuesta, a tener que finiquitar lo que nosotros acordamos para ir a una propuesta de 7.000, 8.000 bolívares en el 1 de mayo. Tendríamos que parar. Duro. Y en ese sentido yo le digo a los trabajadores y las trabajadoras que conversen entre ellos mismos. Sabemos que la vaina está jodida. Además, los aumentos serían retroactivos, pero no podemos caer en el chantaje de la premura porque Nicolás lo va a... Bueno, si el presidente quiere dar un aumento el 1 de mayo, que nos lo dé, pero tiene que ser considerado parte de lo que nosotros estamos aspirando. Ojalá fuera lo que nosotros aspiramos y listo, pero ¿y si no lo es? Y si nos hacen como lo hicieron en el 2011, que nos dieron el 40% de un trancazo y de repente a los 5 o 6 meses ya se lo había comido los 2 primeras escalas el salario mínimo. Si no finiquitamos en ese tiempo el tema del tabulador salarial, ¿cómo hacemos? Nos terminan imponiendo. Por eso nosotros llamamos la atención y hemos dicho, este contrato lo vamos a discutir en asamblea permanente y con trabajadores en la calle a la hora de una vaina. Porque además nuestra propuesta, para que no haya duda, es bien precisa. 2 salarios mínimos, punto de partida, más 50% a partir del 1 de enero o febrero. 30% a partir de julio o septiembre y 60% el año que viene. En esos términos. En la misma condición del porcentaje, todas las incidencias salariales, prima por hijo, prima por hogar, prima profesional, que se incrementen tubularmente a los porcentajes. ¿Perdón? Sí, no, hay una cláusula de transporte que se incorporó nueva. Porque porque transporte no puede, es decir, no es bono, es salario. Por supuesto, eso incrementa todo. Se estatica a unidad tributaria, es decir, a 150 bolívares por día por 30 días. Esa es la propuesta. Y esa propuesta en igualdad de condiciones para el personal jubilado, que implica que si usted se jubiló en el 1999 en la escala 4, su punto de partida es que la escala 4 de hoy es el salario base del salario del trabajador jubilado más su emolumento. Porque el jubilado, al final, su sueldo se le convirtió en saliagua y lo que le dan es un aumentico para que sobreviva y hay que tratar de nivelarlo. Y por supuesto, los profesionales se les dispara el salario, pero también hay que ver las condiciones en las que están los profesionales universitarios. Por eso nosotros decimos, bueno, esta propuesta viene acompañada así de los otros elementos, como por ejemplo la previsión social para los HCM. Y el tema, que guste o no nos guste, a mí me gusta particularmente, pues la gente tendrá opción. Que nosotros aspiramos a tener mensualmente el mercado, el pedal obrero dentro de las instalaciones de la universidad,
El que quiera comprar va y compra, el que no le da la gana no compre, va y compra acá. Pero además eso coadyuva el tema del salario, que queremos tener mi casa bien equipada por lo menos 2 veces al año en la universidad. Que queremos disponer, por ejemplo, de los teléfonos que subsidia el Estado venezolano a través de la empresa Betelca o de las computadoras, y que eso nos va a permitir a nosotros poder adquirir a precios módicos, bueno, estos enseres que son fundamentales en la vida cotidiana del venezolano y de alguna manera permiten protección integral del salario del trabajo. Así lo vemos nosotros. Y así aspiramos que la contratación lo recoja para ir a la discusión. Por eso, mi problema, y yo se lo digo, a veces la gente me dice por mensaje de texto o me manda, queremos un aumento de salario ya. Yo le pregunto, ¿quieren un aumento cualquiera ya? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque en esa trampa nos quieren montar. Que es para el 1 de mayo. Bueno, para el 1 de mayo damos lo que pedimos. Pero y si no, tenemos entonces que presionar por los mecanismos, porque la última oportunidad que nos queda para un salario digno es este contrato colectivo, y sobre todo ahora, en donde no sabemos cómo es el panorama político futuro, una vez que haya además, bueno, la pretensión real, no crean que el cuento Parito Preñado real, de los imperios norteamericanos de tener la posibilidad de cogerse nuestro petróleo a golpe y portazo. Entonces, sobre esos temas, los trabajadores tenemos que defender nuestra economía. Y la economía se defiende justamente en la contratación colectiva con una posición bien clara y bien consciente, peleando en la calle. Ese es el primer tema. El tema del contrato entonces está ahí. Aspiramos lunes, martes y miércoles finiquitarlo, presentarlo abiertamente mediante una rueda de prensa, y luego nosotros estamos planteando hacer una movilización hacia el ministerio y entregar la propuesta para que en una semana máximo arranque la discusión. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto? Para pasar al otro tema que tenemos allí.